En Bélgica el pan es muy importante. Tenemos muchos tipos diferentes de pan, blanco con semillas, integral. Los belgas comemos mucho pan para desayunar, comer y cenar. Para desayunar comemos tartines rodadas de pan con mantequilla y mermelada, chocolate o quesos. Al mediodía solemos comer un bocadillo. Comemos en el instituto y tenemos poco tiempo, solo 50 minutos. La comida principal la hacemos en casa por la noche. En Bélgica comemos a las 12 de mediodía y por la noche cenamos sobre las 7. Antes, en las familias, la cena tradicional era una sopa con pan, quesos y embutido. Ahora hay más variedad. En Bélgica hay muchas recetas para aprovechar el pan que sobra que se queda seco. Os vamos a explicar algunas de ellas. En primero tienes que romper el pan en un bol. Después verter encima el café y la leche. Una vez transcurridas las 2 horas, batir los huevos en omelette y agregar la mezcla en el pan. Después añadir las pasas uvas con el ron y el azúcar. En primero, romper los huevos en la leche y batirlos en omelette. Después, añadir el azúcar y poner el pan dentro de la mezcla. Pon el pan en la sartén con mantequilla para que se derrita y dora. Hola, en este video vamos a preparar dos platos belgas con sobras. Estamos haciendo este video para crear conciencia sobre el desperdicio de alimentos. Aquí hay algunos ejemplos de platos belgas con verduras sobrante. Waters de pollo, empanadas de verduras y vol au vent. Los platos que hemos elegido para cocinar son la sopa de brócoli y el stump, porque tenemos brócoli, zanahorias, puerros y patatas de la semana pasada. Para la sopa de brócoli necesitaremos brócoli, 2 patatas, boursin y un cubo de caldo de pollo. Para empezar, echamos 1 litro de agua en un cazo. Luego hervimos el agua. Después pelamos las patatas. Enjuagamos las patatas. Cortamos las patatas en trozos pequeños. Enjuagamos el brócoli. Ponemos el cubo de caldo en agua hirviendo. Agregamos las patatas. Cortamos el brócoli.
agregamos el brócoli. Cociner por 20 minutos. Mientras se cocina la sopa, preparamos el stump. Para ello necesitamos 4 patatas, 2 puerros, tres zanahorias, mantequilla, sal y pimienta, leche, aceite vegetal y perejil para servir. Para empezar, limpiar los puerros. pelar las zanahorias y las patatas. Cuando la sopa haya terminado de cocinarse, le agregamos el boursin. Mezclar la sopa. Mezclar hasta obtener una textura aterciopelada. De vuelta al stump, enjuagamos las patatas. Luego cortamos las patatas en trozos grandes. Hervir las patatas en agua con sal. Cortamos las zanahorias en trozos pequeños. Agregamos las zanahorias al agua. Cociner por 20 minutos. Cortamos los puerros en trozos pequeños. Pon 30 gramos de mantequilla en una cacerola. Agregamos los puerros. Mezclar de vez en cuando. Escurrir las patatas y las zanahorias. Trituramos las patatas y las zanahorias con un tenedor. Vierta 30 centilitros de leche. Agregamos los puerros a las patatas y zanahorias. Mezclarlo todo. Aquí está nuestra sopa de brócoli. Aquí está mi hermana comiendo nuestra sopa. Y aquí está nuestro stump. Este es el final de nuestro video. Esperamos que les haya gustado. ¡Chao!